Formalmente, buenas tardes, más allá que ya tuvimos una antesala agradable. Formalmente le damos la bienvenida. Gracias por conectarse, por estar hoy con nosotros. Mi nombre es Pablo Dineo, de Dineo Marketing, estoy en Argentina y junto con Sara Navarrete allá en Madrid. Y bueno, hoy contamos con la presencia de Juan Molas. Gracias, Juan, por estar con nosotros ahí hoy. Presidente de Mesa del Turismo. Y bueno, vamos a aprovechar a fondo este encuentro, y lo que les propongo es que todas las consultas que quieran hacer, preguntas, las vayan escribiendo en el chat, diciendo su nombre y a qué empresa representan. Y después, hacia el final, vamos a permitirles, quienes quieran, ¿sí? Quienes quieran hacer la pregunta que previamente nos envían vía chat y me ponen, Pablo, quiero en persona hacer esta consulta, no hay ningún problema. Y si no, me dicen, Pablo, hace vos las preguntas a mi nombre. Por eso es importante que pongan quiénes son, ¿no? en la consulta. Pero bueno, eso hacia el final ya los vamos a ir habilitando. Vamos a tener un ratito, ¿no, Sara?, para poder responder todo. Bueno, nada, los dejo en excelentes manos. Sara. Bueno, pues vamos a ello. Antes de nada, Juan, saludo, que así sales en pantalla y te conocen todos. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Buenos días a los amigos latinoamericanos, ¿no? Veo que tenemos, independientemente de Pablo, desde Buenos Aires, a gente desde Arequipa, de Perú, y algunas personas también de Colombia y de México. Con lo cual, buenos días, buen mediodía y buenas tardes al resto. Bueno, pues vamos a tocar hoy varios temas y nada, antes de nada quería darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros. El formato es acercar bueno, pues todos los referentes del sector turístico, entre los cuales lógicamente estás, a todo el sector turístico, ¿no? Y que puedan consultar al final, como bien decía Pablo, y que tengan esas inquietudes que te las puedan hacer directamente. Vamos a empezar hablando del tema de empleo, porque estamos todos un poquito contrariados, ¿no?, con lo que está pasando dentro de nuestro sector. Sabemos que siempre, pues, la época estival y determinadas fechas, como puede ser Navidades, Semana Santa, es un momento clave para que nuestro sector ayude a todo el tema del desempleo, ¿no?, que baje el desempleo en el país y, bueno, pues que se empiecen a incorporar a esos puestos de trabajo que tanto necesita el sector turístico. El segundo trimestre ha cerrado con más o menos unos 383.000 puestos de trabajo que se han creado nuevos. Ha habido un descenso de 255.000 personas que estaban en proceso de desempleo. Y dicen que estos son los mejores datos, ¿no? Es lo más optimista desde el 2018, aunque nuestra tasa de desempleo sigue siendo del 12,6%. Nos vamos a meter ahora en nuestro sector directamente, Joan. ¿Cómo es posible que 6 de cada 10 de nuestros profesionales del sector turístico estén pensando o hayan directamente ya decidido salir del sector, del circuito del turismo? Entiendo que muchos en su momento por la pandemia, porque no se les ayudó, sobre todo los autónomos, que son los que tú bien sabes que han sufrido más esa parte, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Hemos quemado directamente a todos estos profesionales? Bueno, yo creo que en primer lugar deberíamos diferenciarlo, ¿no? Cuando me refiero al sector turístico, es muy amplio, y aquí la Mesa del Turismo, como tú bien sabes, Sara, y algunos compañeros que están siguiéndonos esta tarde también lo conocen. El sector turístico tiene 17 subsectores. El sector turístico no es los hoteles, no son los restaurantes, no solo es los campings, ni agencias de viajes, ni compañías aéreas, ni hasta 17. Con lo cual, habría que diferenciarlo. En primer lugar, sí que debemos reconocer, desde un punto de vista empresarial y también del sector público, que no se ha dignificado lo suficiente el empleo en el sector turístico. Es decir, no se puede comparar, o cuando se habla, digamos, de un sector que tiene poca calificación profesional, se piensa más quizá en cafeterías, en bares,
en chiringuitos y en restaurantes, digamos, de determinada categoría, mucho más que en profesionales del sector hotelero y del sector agencias y del sector líneas aéreas y del sector pues de coches de alquiler, por poner un ejemplo. Con lo cual, bueno, yo insisto, diferenciaría. En segundo lugar, bueno, los medios de comunicación, en términos generales, tampoco han sido, en este sentido, muy buenos compañeros de alguna vez, de vez en cuando, señalar lo positivo que también tiene el sector, ¿no? Un sector que ha dado trabajo, que da trabajo a 2,7 millones de personas, que es aproximadamente un 13% del empleo total de España, que después del comercio es el segundo empleador, 3 veces más, por ejemplo, que la automoción. Bueno, pues es un sector que tiene que hay que tratarle con una cierta consideración. Sí es cierto, también es verdad, que, insisto, no se ha dignificado porque quizá no hemos, el sector público y el privado, no nos hemos puesto de acuerdo para invertir o programar aquellos cursos de formación suficientes como para que la gente no huyera de este sector. Esto de que el sábado y el domingo hay que trabajar o hay que trabajar en verano, bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo no conozco ninguna bodega francesa, por decir un sector importantísimo de productividad en un país vecino tan importante como Francia. Insisto, no conozco ninguna bodega que contrate personal en el mes de febrero ni en el mes de mayo, porque la vendimia va, depende de las regiones y depende naturalmente, empieza a finales de julio, primeros de agosto, en algunos casos, y sobre todo es el mes de septiembre, octubre y noviembre, ¿no? Entonces contratan a la gente cuando se necesita. Aquí España creció a partir de los años 60 con el boom turístico basado en sol y playa al principio fundamentalmente, y la temporada estival la ha marcado toda la vida la climatología, con lo cual el personal se requería desde el mes de mayo hasta el mes de mediados de octubre. Dicho esto, yo creo que es de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. Desde luego, en la mesa de turismo vamos a focalizar parte de nuestras actividades de forma inmediata, o sea, a finalizar la temporada de este año, en llegar a acuerdos con patronales, a llegar a acuerdos con escuelas de hostelería, a llegar a acuerdos también con los sindicatos, que también tienen mucho que decir, y sobre todo plantearle a la administración pública que no podemos encontrarnos nunca más con el problema que nos hemos encontrado este año. Ahora bien, también hemos de ser suficientemente valientes, por decirlo de alguna manera, como para denunciar determinadas circunstancias. Y no solo me refiero al sector turístico, que este año ha demandado o ha ofrecido más plazas de empleo que gente hemos encontrado. Pero no hay que ir tan lejos, y voy a poner otro ejemplo. En una provincia que se llama Huelva, lo digo para los latinoamericanos que quizá no la conozcan, se da el mejor cultivo de la fresa que hay en España y se requiere cada año de 25.000 personas para recoger la fresa. Y este año hemos traído, digo en plural, ¿no? O han venido 15.000 marroquíes y 10.000 ecuatorianos para recoger la fresa, y en la provincia de al lado, Cádiz, hay un paro del 30 al 35 y del 40%, dependiendo si es gente joven, mujeres, en fin. Entre un 35 y un 40% de paro en la provincia de al lado. Es decir, que tenemos la mano de obra en casa, pero la claro, no, quiere decir que, claro, porque la gente aquí no quiere trabajar, ¿no? Bueno, no quiere trabajar y porque hemos hecho una política modelo estado del bienestar que llevamos unos años, y Dios quiera que podamos continuar en esta línea, cosa que yo tengo mis dudas porque será difícil mantener un estado del bienestar con una inflación del 10% y una deuda del 120%, pero bueno, esto ya es otra conversación, otro debate. No, pero quizá hemos mal acostumbrado a la gente que tiene todo un mundo de derechos y muy pocas obligaciones. Digo esto porque claro, bueno, no han querido ir a recoger la fresa, porque yo no creo que la gente, todo el mundo quiera ser ingeniero nuclear o no sé, o psiquiatra, no tengo ni idea. Pero en el turismo pasa exactamente igual. La demanda importante es los 4 meses, junio, julio, agosto y septiembre, también parte de mayo, también parte de octubre. Y insisto, hemos de hacer una reconsideración, el sector privado, hemos de analizar por qué nos ha ocurrido esto y hacer una gran campaña de difusión, de conocimiento y de dignificación de que es muy importante dedicarse a un sector
que produce el 12,5% del PIB de España directo y el 8% indirecto. 20% del PIB de España depende del turismo. Entonces, vale la pena pues mimarlo y sobre todo potenciarlo. Sí, llamar la atención para que vengan nuevas incorporaciones, ya que se nos han ido. Yo hablo a nivel personal, que tengo mucha gente del sector que conozco y que directamente es que no quieren ni oír hablar de turismo. Hablamos de horarios complicados, hablamos de sueldos relativamente bajos en Pero general. sueldos bajos, no, sueldos bajos deberíamos entrar también y claro, esto requiere de más tiempo. Yo tengo aquí datos y los puedo buscar rápidamente. Sueldos bajos es en una gama muy concreta de una parte, digamos, de los empleados del sector turístico. Pero no es lo mismo un agente de viajes que una camarera de pisos de hotel o un chef de una cocina o un chofer de un autocar o no es lo mismo. O sea, con lo cual no podemos hablar del sector. Confundimos a la gente si decimos el turismo son sueldos bajos. No, hay probablemente algunos sueldos bajos, estoy de acuerdo, probablemente en algunos casos de algún sector puntual, pero no en términos generales. No, pero hablamos de gente, o sea, yo te hablo realmente de gente que realmente ya es profesional, o sea, que llevan un montón de tiempo trabajando en el sector turístico. Te puedo hablar de agentes de viajes o gente que está preparada en hostelería. Y claro, cuando van a buscar un trabajo también es cierto que lo que se están ofreciendo son sueldos que no tienen absolutamente nada que ver con su preparación. Uno de los problemas, por ejemplo, que hay dentro del sector turístico es que yo soy el que tengo que decidir lo que tú tienes que ganar, porque tu valía no me vale. Si tú vas a determinadas empresas, tú llevas tu currículum, tu experiencia, sabes que eres licenciado en lo que sea y en base a eso tú cobras. En el sector turístico sabes que no es así. Tú puedes ser el mejor camarero del mundo que te dice, no, mira, si quieres trabajar son 1.000 euros y propinas, por ejemplo. Y lo mismo pasa con la mano de obra en agencias de viajes. O sea, alguien que tenga mucha experiencia, ¿por qué? Porque se ha pagado, que esa es otra de las cosas que hablamos de la dignificación. Yo obtengo la mayor parte de mis recursos y de mi conocimiento, ¿por qué? Porque viajo. Pero al final, eso que yo estoy traduciendo en algo personal, lo comparto con mis clientes cuando vienen a comprarme, por ejemplo. Sí, sí, sí. En cualquier caso, de todas maneras, estando, digamos, de acuerdo con lo que dices, bueno, hay una responsabilidad, digamos, por parte del gobierno, de los gobiernos, no solo de este, también de los anteriores. Bueno, ¿qué se ha hecho, por ejemplo, con el tema idiomas en España? Por ejemplo, fundamental, un tema absolutamente fundamental. Se ha promovido, se ha incentivado, se ha programado cursos de idiomas gratuitos o no, bueno, con un coste, digamos, un pequeño coste. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. Se ha hecho a menos que sean empresas que sí que han dedicado tiempo y dinero a formar a su personal, etcétera. Pero hablo en términos generales. No claro, se ha hecho. Eso sale de los riñones de la empresa, ¿no? O sea, no claro, se no está, tiene que ver, no se está invirtiendo desde la parte pública, ¿no? Claro. O sea, una carrera de turismo, por ejemplo... Quizá habrá que incentivar a la gente que está en el paro, decirle, mire, oiga usted, si dice, por poner la cifra de 1.000, que tampoco es honesto, pero bueno, de 1.000, muy bien, de 1.000, mire usted, venga usted con un idioma, con el inglés, que es el más utilizado, y ganará usted 1.150. Y si viene con inglés y francés, ganará 1.250. ¿Iría la gente en invierno, se prepararía para aspirar a hablar varios idiomas? Pues no lo sé. No lo sé, pero algo hemos de hacer en ese sentido y desde luego desde la mesa vamos a empujar al máximo para un gran acuerdo a 4 o 5 bandas, porque esto sigue siendo un acuerdo, insisto, administración pública, sindicatos, comunidades autónomas, porque también tienen su responsabilidad, municipios y el sector privado, obviamente, a través de las asociaciones empresariales o de la propia Confederación de Empresarios de la COE. Otro tema que nos trae de cabeza, cambiando radicalmente, es el tema de los costes que se están soportando y esas tarifas, por ejemplo, en los hoteles antes de pandemia, que ahora mismo serían como una utopía, ¿no? Por ende, los márgenes han descendido muchísimo. ¿Por dónde crees que pasan estas subidas que indudablemente afectan al consumo y a la recuperación del sector? Bueno, hoteles y restaurantes y muchos otros sectores. No, ya, porque claro, no, es que vamos a ver, que claro, el azúcar se ha incrementado, el coste de compra del azúcar se ha incrementado un 24%, con lo cual no puedes servir un café, si antes lo cobrabas a 1,40, tienes que cobrarlo a 1,45, 1,50, porque si no pierdes dinero. Con lo cual, bueno, aquí hay argumentaciones de todo tipo. La más generalizada es que la invasión de Rusia
la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha provocado una situación, digamos, de crisis en la Unión Europea muy potente y además con una problemática gravísima en relación al suministro de gas a Centro Europa, ¿no? Básicamente Alemania, ¿no? Se ha disparado el coste energético, el coste de la gasolina también, del petróleo. También hay que decir que por cada litro que pones de gasolina, el 80% son impuestos y el 20% es combustible. Pero bueno, esto de alguna manera el gobierno tiene que poder atender esta deuda del 120%, si no es a través de los impuestos, con independencia de que el gobierno actual, por su configuración, necesita, digamos, atender unos peajes que los españoles casi todos lo conocemos, no los conocemos, pues a los partidos que le están dando soporte, ¿no? Y son peajes que al final son peajes de pasar por caja. Dicho esto, problema grave. Los costes exactos, y volviendo al caso de los hoteles y los restaurantes, que es donde hay el mayor consumo de servicios exteriores. Los costes exactos están entre un 27 y un 30% por encima del año pasado. Es decir, este año 2022, probablemente el turismo en España, básicamente, insisto, hoteles, restaurantes, agencias, transporte, etcétera, facturaremos prácticamente igual o algo por encima del 2019. Es decir, será un récord de facturación, de producción importante, ¿no? Bueno, los grandes hablan de una recuperación del 98% más o menos, pero estamos hablando de ese 30% redondeando. Sí, ahí es donde voy. Claro, es que facturaremos, el beneficio. Facturaremos igual, pero la cuenta de resultados no será la misma en el 2019, porque la energía, por un lado, energía, luz, gas, petróleo, gasolina, agua, en fin, gas, etcétera, etcétera, se han incrementado los precios de una manera desmesurada, hasta un 150%, cosa que, claro, directamente incide en el transporte, incide en la alimentación, incide en muchísimos otros gastos a contabilizar. Con lo cual las cuentas... todo, porque prácticamente todo se distribuye a través de carretera y eso ya lleva un coste... Las cuentas de explotación tendrán una caída de entre un 21 y un 22% en relación a la misma proporción que el 19. No será un mal año, pero podría haber sido muchísimo mejor y nos hubiéramos recuperado mucho antes si esta situación de costes, que además el problema es que da la impresión de que el gobierno no tiene controlada la situación, o sea, no sabe cuánto va a aumentar el kilovatio la semana próxima. O sea, sí, no se saben muchas cosas. No, pero esto es muy preocupante porque no controlan exactamente la disfunción que tiene cada semana o cada X tiempo los costes, ¿no? También es verdad que probablemente nuestros compañeros latinoamericanos, algunos deben estar sonriendo, porque cuando les hablamos de una inflación del 10%, que para nosotros es mucho, ellos deben decir, oye, ojalá yo tuviera el 10% que lo firmaría para los próximos 10 años. Yo lo sé, yo conozco parte de Latinoamérica, ¿no? Y sé que hay una realidad en este sentido diferente en algunos casos. Pero bueno, cada territorio es diferente. Aquí tenemos una situación, francamente, de una incertidumbre económica y por derivación social cara al próximo otoño e invierno que está preocupando muchísimo a la gente. Sí, porque con este 30%, bueno, nuestra ministra hoy de Reyes Maroto decía que leo literalmente, estamos sorteando muy bien las incertidumbres derivadas de la guerra, también la inflación, y eso nos hace ser optimistas, pero también realistas. Que todo esto que estamos hablando influye directamente sobre el inserso, es decir, los hoteles tienen costes mucho más altos. El gobierno no quiere subir los precios de la noche, que ya de por sí son bastante bajas, porque al final lo que les ayuda, sobre todo a los hoteles, es a mantener la temporada en la que no suelen tener gente, clientes, turistas, les ayuda a mantenerse. Pero claro, el 80% de Benidorm, por ejemplo, que es uno de nuestros buques insignia, ¿no?, para el turismo senior, el turismo de inserso, ya ha dicho junto con las asociaciones que a esos precios no van a mantener las habitaciones. ¿Qué es lo que va a pasar con el inserso? Bueno, primero hay que, para los que no lo conozcan del todo, ¿no?, el Inserso es el mayor tour operador que hay en España, ¿no? 10 millones de pernoctaciones, 10 millones, el año récord de que fue en el
2017 o el 2016. 10 millones de pernoctaciones son muchas pernoctaciones. El Inserso fue un gran invento, ¿no?, del gobierno de Felipe González, allá por los años 82-83, la primera legislatura de Felipe, pensado no solo para dar vacaciones a gente que había trabajado toda la vida y que tenía pocas posibilidades de hacerlas, desde un punto de vista de vacaciones atendidos, ¿no?, por personal, etcétera, etcétera, y luego para poder tener unas plantillas estables y unos destinos turísticos abiertos todo el año, ¿no? Esta fue la idea de Inserso, que fue una idea genial. Entonces, bueno, se partió de unos pliegos, de unas condiciones que en su momento eran correctas, pero a través de los años no se han modernizado y no se ha hecho un programa de acuerdo a la realidad que es hoy día. Es imposible trabajar al precio marcado por el gobierno en el concurso que se efectúa cada X tiempo. Es imposible, se va a pérdida, con lo cual ha llegado un momento que el sector hotelero ha dicho basta. Yo durante 12 años presidí la Confederación Española de Hoteles, me senté muchísimas veces con el ministro o ministra de turno y con el director o directora general del Inserso para explicarles el porqué de la tarifa, por qué había que mejorarla, etcétera, 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 que igual el público tenía que pagar algo más, 3, 4, 5 euros por estancia, no mucho más, etcétera. No ha habido manera. Les demostramos que por cada euro que el Estado aportaba, que no subvencionaba, aportaba, recuperaba 1,9 a través de las prestaciones que dejaba de pagar del personal que no pasaba al desempleo y los impuestos que esto generaba, impuestos municipales, autonómicos, estatales, el IVA incluido, y le demostramos por cada euro que pongas recuperas 1,9. No hubo manera. Con gobiernos de la derecha y de la izquierda, o sea, no son culpables unos y otros, sino ambos. Yo creo que será un problema político. Actualmente no hay diálogo. La Dirección General del Inserso es poco dialogante. La ministra, yo creo que, no sé si le pone buena o mala voluntad, pero tiene un conocimiento escaso de lo que realmente significa este programa. Y nos estamos jugando bueno, puestos de trabajo importantes y un programa que ha sido de éxito durante mucho tiempo. La única ventaja, digamos, o esperanza, es que, bueno, hay elecciones el año próximo, o bien los actuales rectificarán si es que se presentan, o los que vendrán detrás, que probablemente sean los que suponemos, pues estos que vendrán detrás sí parece ser que tienen claro que tienen que cambiar absolutamente el modelo y los pliegos de condiciones. Sí, complicado lo tenemos, la verdad. Bueno, la verdad es que la recuperación progresiva del sector, hablando de manera general, ¿no? Como decíamos antes, los grandes grupos en este 2022 dicen que vamos a llegar más o menos al 98% prepandemia, ¿no? Ojalá fuese así. Traducido en millones, hablamos más o menos por encima de los 151.000 millones entre Semana Santa y verano. Sí, podemos llegar a visitantes, quizá no llegaremos a la cifra de 80 millones de visitantes extranjeros. 30 millones más o menos llevamos, ¿no? En este primer semestre. Sí, 30, sí, teníamos 38 el año 19 a 30 de junio, este año tenemos 31 y pico, según los datos últimos. Bueno, dependerá ahora también de final de año. Bueno, no llegaremos quizá al volumen pero bueno, la recuperación es un hecho, como no podía ser de otra manera. Yo creo que la solidez turística de España está demostrada y a menos que haya un cataclisma internacional o una crisis como la del COVID, que era inesperada y descontrolada absolutamente, España volverá a resituarse o a situarse en el lugar que le corresponde por méritos propios y méritos ajenos, ¿no? Porque lo hemos trabajado mucho. Dicho esto, sí, unos ingresos aproximadamente 150.000 millones y el último dato importante fue en el 19, que la aportación de saldo positivo a la balanza de pagos fue de 46.600. Bueno, quizás este año no llegaremos a esta cifra, pero igual llegamos a los 40.000 millones de saldo positivo. O sea, lo que aporta el turismo no lo aporta ningún otro sector. Tal cual.
Y también es cierto que, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Que el hecho de que sea más o menos una facturación similar no quiere decir que la rentabilidad sea la misma. Y como bien decías, el IPC en junio ha subido hasta un 10, bueno, por encima del 10% realmente. Con esta subida progresiva de precios, ¿qué es lo que va a pasar en el tercer y cuarto trimestre? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu balance general del año y cómo crees que vamos a terminar? ¿Y cómo crees, sobre todo, que vamos a encarar el 2023? Yo creo que la ansiedad que había por viajar en Europa, sobre todo digamos, tanto en las Islas Británicas como en Europa, digamos, central, ¿no? Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Italia, países nórdicos, etcétera. Había tal nivel de ansiedad por viajar que, a pesar de los incrementos de precio y a pesar de la excelente climatología que están disfrutando estos países, están respondiendo, digamos, muy bien a la, digamos, no a la llamada, sino a los viajes hacia España, que es el destino preferido de los europeos en términos generales. No quiere decir que Croacia, Grecia, en fin, Italia y otros países no tengan también sus atractivos, ¿no? Y lo tienen y mucho. Bueno, dicho esto, hay la incógnita de los costes, desde luego esto está claro, hay la incógnita de qué pasará con las normativas que marcará el Banco Central Europeo, veremos también digamos, las disposiciones económicas que marque el Banco Central, si pueden no influir en la propia disciplina que sí tienen los países centroeuropeos. Me refiero que son países muy serios en este sentido. Yo hago un paréntesis, recuerdo una anécdota: los británicos no terminaban de comprar nunca las vacaciones a través de turoperadores durante muchos años, hasta que en el mes de marzo el gobierno no publicaba en los presupuestos el aumento de las hipotecas, ¿no? El porcentaje. Y en función del porcentaje, si era mayor o menor, gastaban más o menos en las vacaciones, ¿no? O sea, había una responsabilidad que quizá en otras zonas no la hay. Dicho esto, yo veo que la temporada podría ser que se alargara bien entrado el mes de octubre, en condiciones buenas, me refiero de buenas ocupaciones, y una incógnita importante de cara a invierno, tanto en el turismo de negocios, de convenciones, de congresos, digamos, el turismo MAIS, hay una cierta incertidumbre en ese sentido. Por otra parte, el turismo emisor, las agencias de viajes nos están indicando que no está todavía en las condiciones que estaba en el 19, o sea, va lento en arrancar. Y entonces, bueno, podemos tener un otoño ciertamente inquietante o diferente, ¿no? Sería importante poder encarar el 2023 con las máximas seguridades, pues para todos los eventos y las grandes manifestaciones feriales que suele haber, ¿no? Empezando por Fitur, que el año pasado fue un éxito, pues que debería serlo nuevamente ampliado y corregido. Vamos a ser Seguro, Juan. seguro. El Fitur, el Mobile World Congress en Barcelona, en fin, y la serie de ferias importantes que se desarrollan. Con lo cual, yo deseo equivocarme, pero preveo que puede ser un tercer trimestre algo complicado. Bueno, pues pasando de este tercer trimestre algo complicado, vamos a pasar a las noticias positivas, que España sigue en el ranking de los países con más deseo de viajar, por todo lo que es, ya sabes, gastronomía, cultura, clima. De hecho, la OMT publicó en el 2021 un informe en el que España estaba dentro de los top 3, ¿no? En el segundo puesto en el 2019. Y aquí es donde entra parte de lo que nos has estado comentando del turismo MAIS, que son los congresos, negocios, exposiciones y demás, un segmento realmente importante para España. No sé si en mayo viste el informe de la SCB, que sí decía que que el clímax del turismo MAIS llegaría en el 2024. Que a mí esto me preocupa realmente porque han sido, a ver, si sumamos los años de pandemia y realmente la recuperación va al 2024, estamos hablando de 4 años de un vacío importante, cuando el turismo MAIS creo que es uno de los que más valor otorga a un país, porque combinamos el turismo de negocios y cada vez se instala más esa parte de ocio que requiere todo lo que tiene que ver con, o sea, no se quedan solamente con el turismo de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reactivar de algún modo el turismo MAIS? Que yo creo que pasa por lo que comentamos en su momento, ¿no? Tema de impuestos, sobre todo. Prohibir por decreto ley el teletrabajo. Lo primero. Eso para empezar. Esto para empezar. Que esto que estamos haciendo hoy está muy bien, pero perjudica, digamos, el contacto, digamos, de las relaciones directas comerciales, económicas, sociales, en fin.
Bueno, dicho esto, no, el teletrabajo bueno, ha sido necesario, pero bueno, ha enseñado una práctica que para este sector es perjudicial. Bueno, hay cosas que no se pueden solucionar de todas maneras con conferencias, con reuniones a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay que insisto, el contacto y el mirarse a los ojos y estar enfrente cambia mucho las negociaciones de todo tipo. Yo creo que lo que hay que hacer es primero, digamos, no competir tanto entre nosotros, y ahora hablo de España, competencia que, claro, que es absolutamente leal y, perdón, y lógica, y además con todo el derecho, pero competimos mucho entre nosotros, ¿no? Compite Barcelona con Madrid, con Valencia, con Málaga, Málaga compite con Sevilla, Gijón con Oviedo, Bilbao con Donosti y tal, y estamos al lado unos de otros, ¿no? Entonces quizá habría que hacer una gran labor de país, ¿no? Quizá una gran labor de país, ¿no? Que no es fácil en una complejidad como la española, territorial y políticamente hablando. Pero quizá tenemos que hacer una gran promoción a nivel país, ¿no? Y luego analizar también cuáles son los sectores más convenientes y quizá buscar los nichos de mercado que todavía no han sido del todo explotados. Hablando de esto, sin que tenga que ver solo el turismo de negocios, yo creo que una gran asignatura pendiente, y teniendo a nuestros amigos latinoamericanos con nosotros esta tarde o esta mañana para ellos, es fundamental. Nosotros pensamos en el turismo de China y en el japonés, y yo creo que sigue siendo fundamental el turismo del otro lado del Atlántico, ya sea norteamericano y sobre todo el latinoamericano, teniendo en cuenta las buenas conexiones aéreas que tenemos a través de Iberia fundamentalmente y de Europa, para que seamos un hub importante, no solo Madrid, sino también otras ciudades españolas, y buscar, digamos, que hay una posible clientela latinoamericana que todavía no tiene la fuerza que yo creo que debería tener en España, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran labor a hacer, porque hay millones de latinoamericanos que estoy absolutamente convencido que su viaje, aquellos que no lo conocen, que hay muchos que sí, pero quedan muchísimos millones que no. Yo creo que un gran viaje en Europa es empezar por España, ¿no? Luego ya irán a Londres, a París y a Roma, pero empezar por España, y sobre todo no solo por Madrid, sino por el conjunto, digamos, de las capitales españolas. Ahí aparte también tenemos infraestructura para ello, porque España es reconocido por bueno, pues, la buena comida, como hablábamos antes, y la posibilidad y el abanico que tenemos para hacer un buen grupo de incentivo o cualquier congreso que se pueda realizar aquí en Sí, pero no España. solo congresos, ya me refiero incluso a que, digamos, la correa, digamos, de transmisión turística que hemos conseguido, pues fundamentalmente con los británicos, hablando de Europa, o que hemos conseguido con los franceses, hombre, no te irían al mismo nivel, porque la distancia también condiciona, pero sería muy importante que parte de los objetivos de los próximos 5 años por parte de Tour España y de las empresas privadas, dirigiéramos nuestra mirada hacia los mercados latinoamericanos, el mercado mexicano, digamos centroamericano, el mercado estadounidense y el canadiense. Yo creo que allí tenemos muchísimas más cosas a ganar que a perder, y sobre todo que podría ser una gran alternativa mientras no llega, digamos, la gran esperanza del turismo chino, que toda Europa está esperando al turismo chino, ¿no? Como si fuera el maná. Entonces yo creo que ahí también, bueno, desde la mesa hemos intentado, digamos, opinado en ese sentido, y estamos esperanzados en que realmente al final la operación de Iberia en Europa se consolide positivamente, porque crearemos una gran compañía que tendrá la mayor presencia en Latinoamérica y las mejores conexiones con España. Tal cual. Bueno, y vamos a cerrar la entrevista y luego vamos a dar paso a todos los que quieran hacer preguntas, pero parece que en nuestro país empieza a poner gente, que esto lo hablábamos offline, gente competente en el cargo en la parte pública, ¿no? Por lo menos personas que saben lo que hacen. ¿Cuál es la última incorporación que tenemos que agradecer a nuestro sector? Bueno, si te refieres al consejero de Andalucía, al de turismo, por primera vez, prácticamente por primera vez, tenemos a un consejero en una comunidad autónoma eminentemente turística como es Andalucía, un consejero, Arturo Bernal, ex miembro, por cierto, de la mesa, que tuvo que dejarlo por razones políticas, pero ex miembro de la mesa, un gran profesional, un gran conocedor del turismo, desde el punto de vista no solo
de solo sociológico, sino también y económico, sino desde un punto de vista de concepto, ¿no? Un punto de vista, digamos, casi diría yo que académico, ¿no? Yo me felicité personalmente de ser amigo suyo y cuando me enteré al minuto de enterarme de que le habían nombrado consejero, aparte que en mis pensamientos y con mis amigos comentaba, este sería el consejero que necesita Andalucía, me alegro muchísimo que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, le haya elegido a él, porque si le dejan trabajar es una de las personas más preparadas que tiene el sector turístico español, sin ninguna duda. Que básicamente es lo que necesitamos, que la gente que sepa, que trabaje, ¿no? Y sobre todo que les deje trabajar. Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que también la política, en términos generales, bueno, tiene una retribución muy determinante, ni poco ni mucho, no, yo creo que poco, pero bueno, es una opinión personal, y hay mucha gente que está en el sector privado que no quiere ir a la política porque pierde dinero, así de claro, ¿no? Y entonces es muy difícil, porque en el sector privado hay gente muy preparada que debería ser casi una obligación, ¿no? Que 4 o 8 años de nuestra vida estuviéramos dedicados al sector público, bueno, pues para devolverle al país lo que el país nos ha dado y a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado y para conocer realmente la gestión pública que es fundamental, ¿no? Entonces, en este caso ha sido un acierto, ¿no? Y él, por su parte, es de agradecer el sacrificio de renunciar a un cargo importantísimo que tenía y que tendrá otro o mejor cuando hayan pasado los 4 o los 8 años que esté al frente de la Consejería de Turismo, de Cultura y Deporte de Andalucía, pero es de agradecer, insisto, es de agradecer porque por primera vez hacía años que no habíamos visto que se nombrara una persona del sector reconocida por el sector y aplaudida por el sector privado. Pues nada, enhorabuena. No sé, Pablo, si tenemos preguntas o hay alguien que quiera abrir el micrófono o nos ha dejado todo Juan tan clarito, tan clarito. Exactamente, Sara. Creo que, nada, es una excelente exposición, aparte del ida y vuelta que han tenido. Pilar, en algún momento habías levantado la mano. No sé, Pilar, si estás por ahí. ¿No? ¿Sí? Bueno, pero no hay preguntas. Creo que realmente fue hiper claro todo. Y súper ameno. Pero claro, súper claro. Pues nada, Joan, no sé si tienes algo más que añadir para cerrar la entrevista de hoy. Pues ¿Te ha quedado algo en el tintero? No, siempre quedan cosas en el tintero, ¿no? Pero hay una máxima, ¿no? Sumar antes que restar, multiplicar antes que dividir, ¿no? Juntos seremos más fuertes sin ninguna duda y sobre todo yo creo que vivo en la esperanza y en la ilusión de que ya hemos salido, con dificultades, pero ya hemos salido de esta situación crítica que todavía probablemente no hemos digerido suficientemente, digamos, de decir qué le ha ocurrido al mundo. Es una señal divina probablemente, ¿no? Lo de la pandemia ha sido un aviso, es decir, somos muy débiles, porque lo somos, pero también somos muy fuertes, ¿no? Y el sector turístico español ha demostrado una capacidad de resistencia admirable en mayúsculas, todos, sector hotelero, agencias de viajes, coches de alquiler, campings, por cierto, que están yendo muy bien esta temporada, en fin, restaurantes, guías, cruceros, etcétera. Admirable la resistencia que ha tenido el sector y la capacidad de recuperación. Y en cuanto le dieron la señal a trabajar otra vez, todos estaban allí al pie del cañón. Con lo cual, hemos de resolver el tema social del empleo, estoy absolutamente de acuerdo, hemos de pensarlo muy bien y sobre todo ponernos de acuerdo primero el sector privado para exponerlo al público y exigirle que tiene que cumplir unas determinadas directrices y agradecer a nuestros visitantes que sigan confiando en España como destino, mejorar lo que es mejorable y sobre todo ir creando los nuevos productos y la aplicación de las nuevas tecnologías que son tan importantes para que se haga, digamos, las cosas mejor cada vez en atención y sobre todo pensando en nuestros clientes que son los que nos pagan y son los que mandan. Pues nada, un placer como siempre tenerte, aprender de ti, que siempre vienes con un montón de datos debajo del brazo y nada, seguir trabajando por este sector que tanto nos apasiona a todos.
Muchas gracias, como siempre, y Sara y Pablo, y cuando queráis a vuestra disposición, ya sea agosto, diciembre, febrero, lunes, domingo, jueves. No tengo horario ni días de la semana. Todos son Vacaciones tendrás, ¿no, Joan? muy pocas, muy pocas. No, la verdad que muy pocas, porque me pilla en unas actividades también paralelas y con independencia, temas privados y particulares, y la verdad que muy pocas, pero bueno, las suficientes, o sea que tampoco me preocupa mucho, ¿no? No, porque cuando uno trabaja en aquello que le gusta, pues el día que no está trabajando lo echa de menos, ¿no? Sí, Entonces, doy fe. Doy fe. Cuando claro. trabajas de lo que te gusta, vivís de vacaciones, ¿no? Sí, Efectivamente, pues bueno. o sea que Pues muy bien. nada, un placer un placer, muchas gracias a todos los que habéis estado conectados y bueno, luego replicaremos que mucha gente nos ha dicho, por favor, grabarlo, que nos interesa mucho la entrevista, pero estamos en época estival, ya sabéis, en España, y no ha podido estar todo el mundo conectado que nos hubiese gustado. Así que nada, un abrazo fuerte para todos. Bueno, Muchas gracias. gracias. Nos vemos. Buenos días. Gracias a todos. Chao. Saludos de Saludos. Argentina. Gracias, Saludos. Jorge. Desde Arequipa, Perú. Gracias.